buenas tardes. Seamos todos bienvenidos. La Iglesia Cristiana Bautista Orem de Salamanca les damos la bienvenida y pues nos unimos, hermanos, en la gratitud que tenemos con Dios. Dios ha sido muy bueno a lo largo de toda esta semana. De verdad que ha sido bueno, aun cuando las cosas a veces no parecen que van bien. Recordemos que Dios tiene el mundo, tiene el universo en sus manos. Así que seguimos confiando en Él y tenemos razones de sobra para estar reunidos hoy, para darle la gloria, para alabarle por todas sus bondades. Así que pues vamos a iniciar orando, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hablar con Dios. Padre, gracias te damos por concedernos la oportunidad de reunirnos, Señor, un día más. Señor, es un día precioso. Este es el día que tú has creado. Así que nos gozaremos, nos alegraremos en ti, Señor. Y hemos venido, Padre, a reunirnos a través de los medios, Señor, en tu nombre, por tu misericordia, Padre, porque has sido bueno, porque nos has escuchado, Señor, y porque simplemente eres digno de la gloria, eres digno de honor, Señor. Nadie más merece la adoración, solo tú. Gracias, Padre, por concedernos la bendición de poder hacerlo, Señor, y de que domingo a domingo podamos estar unidos, Señor, usando la tecnología sabiamente y estar unidos de esta forma en el mismo sentir, Señor, con el mismo deseo de adorar y con el mismo deseo de aprender y recibir tu palabra. Confiamos plenamente que tú, Espíritu Santo, has preparado el mensaje para hoy y que hablarás a nuestro corazón y te dirigirás a nosotros. Así que, ¿cómo no decirte gracias? Así que dejamos este tiempo en tus manos, oh Dios, para que seas tú quien nos presida, quien nos hable, Señor, quien nos transforme y que cada día mostremos más tu imagen. Así que tu palabra, Señor, en nuestros corazones será de bendición, de alimento, de guía. Así que ayúdanos a escuchar, a recibir y a obedecer el mensaje de este día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del versículo 7 al versículo 12 será nuestra lectura. Hechos 20, del versículo 7 al versículo 12. Lo leemos todos juntos, hermanos, en voz alta. Ahí en casita, todos juntos, en voz alta, fuerte. Dice la Biblia de la siguiente forma: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Luchando por esta generación. Luchando por esta generación. Hermanos, a lo largo de este mes hemos hablado acerca de las responsabilidades que tenemos con respecto a la siguiente generación. Cuando hablamos de la siguiente generación, no solamente hablamos de los jóvenes, también hablamos de los niños. Y no solamente hablamos de los niños, hablamos también de los jóvenes. Y bueno, ciertamente, hermanos, tenemos que hacer hincapié en la importancia que tienen sus presencias dentro de nuestras vidas y dentro de la iglesia. Hacerles saber, hermanos, a nuestros niños. Y fíjese que cuando decimos nuestros niños, son los que pertenecen a nuestra iglesia. No me refiero a que si son sus hijos, sus sobrinos o simplemente conocidos,
Son niños de la iglesia a la cual Dios nos ha permitido ser parte. Así que también son sus niños. Son nuestros jóvenes. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestros jóvenes? ¿Cuántas veces hemos llorado por nuestros niños? El hecho, hermanos, de dedicarle unos minutos de oración a la vida de nuestros jóvenes, a la vida de nuestros niños, es de suma importancia, hermanos. Pero no solamente se trata de ir a casa y orar, sino de realmente mostrar interés por ellos, hacerles saber que son importantes. Ciertamente hay responsabilidades en ellos para decidir, más hablando de los jóvenes, ¿verdad? De los adolescentes, que ya empiezan a tener un criterio forjado de manera personal, ya empiezan a tomar decisiones que a veces chocan con las decisiones de papá o de mamá, y que, me atrevo a decir, siempre tendrán la razón nuestros padres cuando se trata de eso. Porque a medida que vamos creciendo pretendemos saber más, y que nuestros padres tal vez no nos comprenden, pero sí nos comprenden. Y la iglesia es pieza importante, fundamental en ese mismo proceso de guiar. La raíz del cimiento que hemos puesto, hermanos, van a ser probado en ellos. Lo que nosotros hemos trabajado, vivido y aplicado será puesto a prueba en ellos. Entonces, y esto sí es interesante, porque nuestro ejemplo, hermanos, se verá probado en la vida de ellos. Nuestros intereses, nuestro tiempo, nuestra oración, nuestro amor. Ellos serán una prueba si hicimos bien las cosas o no. Así que, cuando nosotros cumplimos de nuestras responsabilidades, hermanos, hay bendición abundante. En la mañana escuchaba la clase de escuela dominical de los niños, y mi hermana maestra les hablaba de un poco de teología natural acerca de las responsabilidades y las oportunidades que hay en la vida para servir y cómo lo estamos haciendo, y la pregunta, si lo estamos haciendo o no. Descuidar nuestra vida espiritual, hermanos, es un peligro totalmente lastimoso. Descuidar nuestra vida espiritual en familia, hermanos, se describe en un futuro de lágrimas. Descuidar nuestro compromiso espiritual en el servicio del Señor en la iglesia, hermanos, condena a una generación, hermanos, difícil, complicada, y que no va a tener un cimiento para poder tomar decisiones. Nuestra lectura es interesante. El apóstol Pablo, hermanos, estaba diciendo ya su última predicación. Iba a salir a Jerusalén, y él ya tenía idea de lo que iba a ocurrir. Tanto que en todo lo que leemos ya al final él pues les hace saber a los hermanos en la iglesia que no volverán a ver su rostro jamás. Así que toda la iglesia estuvo de acuerdo y se reunieron, hermanos, para escuchar el último sermón del apóstol Pablo. Y se desarrolla de una forma muy bonita y nos deja una lección muy grande a toda la iglesia. Tenemos que luchar, hermanos, por la generación que viene detrás. Si lo descuidamos, las ideologías, las filosofías, el posmodernismo nos los van a arrebatar. Y vamos a ver a nuestros jóvenes ir y compartir la ideología, hermanos. Hay una línea bien peligrosa hoy en día. En las iglesias ahora algunas se llaman teología progresista, una iglesia progresista, donde la iglesia está acogiendo, apapachando y aprobando, según ellos bíblicamente, yo no entiendo de dónde sacan eso, a las nuevas ideologías. Y ven bíblicamente el sustento de decir, bueno, sí está bien el movimiento LGBT y no sé qué otras letras tiene, diciendo que está bien, que no hay problema, que Dios ama. ¿Sabe qué es lo interesante? Que en la Biblia tenemos una línea, hermanos,
de bendición tras bendición, siempre y cuando haya obediencia. Y no, por lo menos yo no comparto ese pensamiento. Ayer hablábamos con los jóvenes acerca de un estudio del libro de los Salmos y encontrábamos nuevamente eso. Cuando la Biblia exhorta a toda la creación a alabar a Dios, entonces Dios se convierte en el centro de atención, Dios se convierte en el único digno de alabanza y resta a los hombres su lugar como parte de la creación para alabar a Dios. No somos los protagonistas de la historia y Dios no tiene por qué hacer lo que nosotros queremos. Él es el Señor. Nosotros somos los que tenemos que hacer su voluntad. Así de sencillo. Pero bueno, tenemos aquí algo interesante. Esta iglesia se reúne de una forma particular. Mire, número 1, si usted está tomando nota, versículos 7 y 8. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Número 1, escuchando y observando. Tenemos que aprender a escuchar y a observar. Pablo estaba alistándose. Me voy a despedir, me dejan predicar, la iglesia queremos que prediques, así que pues vamos a sacarle ventaja a esta última noche contigo, y el sermón no va a durar 1 hora, no va a durar 2 horas. Tardó, hermanos, dice aquí hasta la medianoche, que fue donde pasó un pequeño incidente. Pero imagínense ese sermón, qué precioso. No sabemos de qué predicó, pero tardó tanto que la iglesia estaba ahí reunida. Se reunieron el día de culto, dice el primer día de la semana. Ahí en la iglesia, hermanos, se reunían y participaban de la cena del Señor una vez a la semana. Así que ese día estaban ahí, lo iban a hacer y estaban escuchando la predicación. El discurso de Pablo, hermanos, se tardó un poquitito más de lo acostumbrado. La verdad, yo sí me he puesto a pensar en eso. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos tanto la palabra de Dios al ser escuchada que nos emociona saber? El sermón tardó 1 hora. El sermón llegó a la hora, ¿verdad? ¡Wow! Y no decimos, ay, como que ahora sí se tardó el pastor, ¿verdad? Como que ahora sí estuvo un poquito pesado. Cuando disfrutamos la palabra, hermanos, fuera Pablo, fuera quien fuera el que estuviera predicando, decimos, es palabra del Señor. Y a veces somos bien elitistas, ¿verdad? No, como no predica el pastor, entonces no voy. La palabra de Dios es la que perdura, así que gloria a Dios por cada hermano, por cada joven y cada niño que ha compartido con nosotros y nos ha ministrado. Pablo predicó muy largo, el cuarto cerrado, había un montón de lámparas, bueno, obviamente eran velas, ya no había lámparas como nosotros aquí con foquitos prendidos, con aquí el clima automatizado para que no nos dormamos, con los ventiladores de techo, no lo había. ¿Qué movía a la gente a estar ahí? Su amor por la palabra de Dios, su amor hacia Pablo sabiendo que se iba a retirar. Así que, hermanos, cuando venimos a la iglesia tenemos que aprender a observar también. Y no me refiero, hermano, a que usted esté volteando y viendo, el hermano hoy vino de tenis, ¿verdad? La hermana del arete le quedó chueco. El pastor esta semana no se peinó y cosas por el estilo. Venimos, hermanos, con la idea de mirar y voltear. ¿Les acuerdan cuando decimos, miren a esta banca, miren a aquella banca, miren atrás? Porque la idea es que podamos decir, hermano, qué bueno que estás aquí, hermano, qué gusto verte. ¿Cuántos mensajes no decimos entre semana cuando nos vemos o nos saludamos, hermanos? Se les extraña mucho. Extrañamos a los que amamos. Así que extrañamos a toda la iglesia. Eso incluye a nuestros jóvenes. Eso incluye a nuestros niños. Decirles gracias. Decirles a los jóvenes, qué gusto verte. Gracias por tu participación. Es importante. Pues aquí estaban. Se miraron, se observaron y se quedaron viendo el discurso hasta la medianoche. Así que, hermanos, el incidente que iba a ocurrir tal vez hubiera sido evitado si hubiéramos puesto atención como iglesia en la situación de este joven.
Si hubiéramos puesto atención, hermanos, no lamentaríamos lo que estaba ocurriendo. Porque tenemos muchas personas en la historia de las iglesias, hermanos, a los que dábamos nosotros como creyentes fieles y que de repente dieron la espalda al Evangelio. Si podemos enseñar a nuestros niños, si podemos mostrar a nuestros jóvenes, hermanos, la integridad de la vida cristiana, poder observar su vida para hacerles saber que son importantes para nosotros, tal vez, y solo tal vez, podríamos asegurar su presencia en la iglesia en el futuro. Cuando teníamos la reunión de jóvenes aquí en esta zona, en esta área, les preguntaba yo si en algún punto se han imaginado ellos dentro de unos años ya siendo los diáconos de la iglesia, siendo diaconisas en la iglesia, siendo ministros. ¿Quién de ellos sería pastor? Lo mismo que con los niños, sueños que ellos tienen de servir a Dios. Pero hay una responsabilidad nuestra. No solo lleguemos, nos sentemos y demos por hecho que los niños y los jóvenes ya son cristianos. No creamos eso. Tenemos que venir, tenemos que poner nuestro corazón, tenemos que escuchar, pero tenemos que cuidarnos entre nosotros también. Mire, número 2, versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Número 2, cuidado con el sueño en medio de la iglesia. Hay sueño en medio de la iglesia. Así que debemos, y no me refiero a los hermanos que se duermen, porque como pastor, ¿verdad? Como predicador, yo sé quiénes son mis hermanos que se me duermen. No decimos nombres, ¿verdad? Porque, híjole, dicen por ahí, ¿verdad? A veces hasta el pastor se estaría durmiendo si lo escuchara predicar. Pero no me refiero a eso. Hermanos, lo que estaba ocurriendo aquí es que este joven tenía muchas cosas complicadas, hermanos. Para empezar, el lugar en el que estaba sentado no era seguro. Sin embargo, hermanos, le dejaron sentarse ahí, tal vez porque no había espacio, probablemente. Pero sí era interesante qué estaban haciendo los demás cuando Eutico empezó a cabecear. Cabeceó una vez, tal vez dos, y a la tercera, en lugar de cabecear hacia abajo, se fue hacia atrás. Y lo tuvieron que levantar del otro lado, 3 pisos abajo. No había alguien sentado junto a él para levantarlo. No habría alguien que estuviera mirando para decirle: despiértate. Llegamos a veces a la iglesia enfocado en yo, a mí, yo soy el que sufre, yo soy el que más está sufriendo en la iglesia, así que mírenme todos, oren por mí. Hermanos, cuando leemos el libro de Job, antes de que Dios restaurara a Job, le dijo que orara por sus amigos. Así que Dios lo puso a atender un asunto previo. Dios se iba a encargar de la situación de Job. Claro que sí, ya lo había hablado, ya lo había dicho. Pero quería que hiciera algo por los demás, incluso antes de ver respuesta a su propia oración. No sé si esto nos deja en claro algo, hermanos. Tenemos que estar presentes en la iglesia, abrir nuestro corazón para meditar, pero observar. El hermano, voy a orar por el hermano, voy a orar por la hermana. Ojo, voy a orar por los niños. Voy a un día mandar un mensaje a las maestras de escuela dominical, hermanas, Dios bendiga su vida. Voy a escribirle un mensaje a los jóvenes. Oye, hoy hay reunión, ¿cómo
les fue? Platícame de qué les está hablando el pastor. De eso se trata, hermanos, porque tenemos muchos euticos, jóvenes, niños, que si no tenemos cuidado van a empezar a cabecear. Y si nosotros no los cuidamos, hermanos, el mundo va a llegar y va a sembrar en sus corazones todas las tonterías que se están diciendo hoy. ¿Y sabe qué? Las van a creer. Y de repente vamos a escuchar a nuestras señoritas decir que tiene razón, que la Biblia es machista. Y vamos a oír a nuestros niños decir, es que Dios no es importante. Y vamos a oír a nuestros jóvenes decir, yo no me quiero casar, quiero viajar y ser rico. Hermanos, tenemos que aprender a luchar, a resguardar y mirar con anhelo, con celo la vida espiritual y nuestra conducta, porque el mundo está luchando también. Y hermanos, no podemos jugar a ser cristianos y no podemos jugar a la iglesita, porque el diablo no juega a ser diablo. Y si pueden, se va a infiltrar y nos va a arrebatar a la siguiente generación. Se nos van a dormir y no vamos a tener la oportunidad de despertarlos, de hablarles o de llamarles. Así que el peligro de tomar la vida espiritual a la ligera es grave, hermanos. ¿Dónde estaban los que estaban sentados junto a él? Aparentamos estar, ¿verdad? Pero ya me fui. Mi mente está pensando en otra cosa. Y entonces Eutico se le cayó a toda la iglesia en medio del culto y solo lo vieron partir. Hermanos, ¿no nos preocupa la vida de nuestros niños? O sea, directamente a los que somos padres. El mundo tiene un día, ¿verdad? Celebramos el 30 de abril, el Día del Niño, y hacemos algo para ellos. Pues viene una propuesta. Vamos a celebrarles todos los días, diciéndole que les amamos, preocupándonos por ellos, orando por ellos y animándoles a decir, vamos, hijo, que Dios es prioridad. Vamos, porque Dios es prioridad, hermanos. Y qué triste es tener que dar consejería a jóvenes que ya han puesto en duda la existencia de Dios. Cuando los escuchábamos de niño cantar muy fuerte, estar en la escuela dominical. Esto es lo grave, hermanos, porque vemos niños que estaban en la iglesia y de jóvenes ya no. Vemos jóvenes que estaban sirviendo en la iglesia y de adultos ya no. ¿Qué pasó? Nos dormimos. Se nos olvidó. Y ellos cayeron, hermanos, y no pudimos levantarlos. No pudimos evitar que un pico cayera o se durmiera. Porque quedamos, hermanos, nosotros envueltos en nosotros. Y la iglesia es una comunidad de fe que se ama y se cuida. Si alguien llega y le dice, hermano, estoy orando por usted, no se enoje. No es porque sea usted pecador, sino porque Dios puso, el Espíritu Santo puso en el corazón de alguien la necesidad de orar. Hagámoslo por esta generación. Vamos a luchar por ellos como se debe. Vamos a enseñarles a luchar. Y no se lucha yendo a manifestar y destruir cosas. Se lucha con ellos, se lucha por ellos, se lucha junto a ellos. Se está dando el tiempo, se entregan lágrimas, se entregan la rodilla. Se vive la vida cristiana. No puedo culpar a la iglesia de decir que mi hijo se haya apartado del Señor si yo como padre agarré la iglesia como guardería. Si yo como padre solo venía a dejar a mis hijos jóvenes y no les preguntaba ni siquiera de qué hablaron. Si mis hijos no quieren entrar a la reunión de jóvenes, bueno, allá ellos, hermanos, somos los papás. A veces los papás le tenemos miedo a los hijos, ¿verdad? Es que le voy a dar lo que quiere para que no se enoje. Es que, hermanos, si usted viera cómo se pone cuando se enoja, no sé, usted es la mamá, usted es el papá, yo soy el papá y mis hijos no se van a salir con la suya. Dios no nos deja a nosotros salirnos con la nuestra. Ejerce disciplina y ejerce amor. Estas dos palabras van de la mano. Es la forma en la que podemos cuidar, es la forma en la que debemos cuidar, como lo hace Dios.
Pero tenemos, hermanos, que estar observando. Eutico se fue a arrimar a un lugar complicado, se sentó en el quicio de la ventana. La predicación era larga. Y se durmió. Y ese sueño, hermanos, fue peligroso porque toda la iglesia quedó conmocionada. El sermón se tuvo que detener, el culto se tuvo que detener. Se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado si estuviéramos al pendiente. No queremos lamentar nada. Somos adultos, hermanos, y podemos nosotros tomar decisiones muy importantes. Y debemos tomar decisiones importantes. Si podemos rescatar, hermanos, a esta generación, cuidando de ellos, hagámoslo. Evitar que sean contaminados, hermanos. La información que circunda la vida de nuestros jóvenes es muy contaminante. Pero no tenemos nosotros conocimiento de Biblia, no podemos enseñarles lo que dice Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensar. Y esto echa abajo, hermanos, todo el criterio de los pensamientos y las corrientes de ideas que están surgiendo. Pero a veces los que estamos durmiendo somos la iglesia. Y nos volvemos nosotros, hermanos, los protagonistas. ¿Los jóvenes tendrán su tiempo de decidir? No. Tenemos que enseñarles nosotros. Tenemos que mostrarles nosotros. Porque nuestros jóvenes y niños, hermanos, son muy importantes. Vencido del sueño, se cayó. Dice al final, fue levantado, muerto. Qué triste, hermanos, que tengamos que pensar en aquel niño, aquel joven que hoy ya no está. Pero viene la parte gloriosa. Y lo que nos debe animar, hermanos, a seguir luchando y no dejar de orar. Papás, jamás se cansen de orar. Hermanos adultos, nunca cesen de orar. Porque la siguiente generación, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, pueden ser, hermanos, restaurados para Dios. Mire aquí lo precioso que sigue, número 3, versículo 10 en adelante. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Número 3, ¿por qué vamos a luchar? ¿O qué razón tenemos para luchar por esta generación? Porque Dios nos oye. Así de simple, porque Dios nos oye. En el momento que esto ocurre, hermanos, la iglesia queda en una conmoción terrible. El apóstol Pablo tiene que bajar y tiene que verlo porque le dijeron, Eutico ya está muerto. Pero algo en el corazón de Pablo decía, tengo que hacer algo. Y fue y se echó sobre él y lo abrazó. A Pablo le dolió. No sé si él decía, tal vez si no hubiera predicado tanto, tal vez si hubiera hecho una pausa, no sé. Pero Pablo tenía un amor tremendo, tenía una preocupación. Fíjense bien, ni siquiera sabemos quién eran sus padres. Pero hubo alguien de la iglesia que se acercó a este joven que ya daban por muerto y lo abrazó. No perdió oportunidad. Y la respuesta fue simple. Está vivo. Hay oportunidad. Tenemos mucho por qué luchar. Tenemos, hermanos, ciertamente que contestar preguntas difíciles de nuestros hijos porque el mundo es evidente y cada vez el mundo está aprobando más, hermanos, un culto, una ideología que enaltece el deleite pecaminoso y tenemos que como padres explicarle a los hijos, esto es pecado. ¿Por qué? Porque va contra la naturaleza, porque no es la voluntad de Dios, así que piensa bien lo que tú tienes que decidir. Dime tú, ¿es bueno o es malo? Aquí están los valores, hijo, pero quiero que lo entiendas. Que nosotros, hermanos, como iglesia podamos tener ese cuidado. Unos niños hace 8 días se comunicaron conmigo.
niños por los que oramos. Me enterneció tanto escucharles y di gracias a Dios por esos mensajes. Así que sí es importante, sí entienden los niños, sí entienden los jóvenes, pero hermanos, pongamos de nuestra parte en esto. No porque digamos, bueno, en la iglesia tenemos poquitos jóvenes, en la iglesia tenemos poquitos niños, o tenemos muchos jóvenes como atenderlos, o muchos niños. Hermanos, grábese esta palabra, son nuestra siguiente generación. Amamos esta iglesia con todo nuestro corazón. Así que si esperamos que esta iglesia perdure en la sana doctrina, perdure sirviendo al Señor, tenemos que comenzar nosotros. Pablo hizo algo interesante. Se bajó al nivel de Eutico donde había caído y lo abrazó. Y hubo una noticia en eso. Está vivo. Después dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Creo algo sencillo. Eutico, después de haber caído, no se volvió a dormir en una predicación. Eso se llama madurar. Eso se llama aprender. Ojalá y no nos estemos durmiendo en este momento, ¿verdad? Porque ya nos pasamos de media hora. Dice, y llevaron al joven vivo. Y mire lo que dice. Y fueron grandemente consolados. La iglesia estuvo triste por lo ocurrido a Eutico. Y cuando él es vuelto a ellos y lo ven comer y lo ven participar de la cena, se regocijan. Ahora todos sí podían distinguir a Eutico de la multitud. Pero hermanos, no tenemos que esperar a que se nos caigan los euticos que tenemos. Si podemos cuidar de ellos ahora. Jóvenes, no se duerman en el sueño de las mentiras que les ofrece hoy el mundo. No son sueños. Una vez que abracen esos pensamientos, despertarán aterrorizados porque son pesadillas, por no haber elegido la palabra de Dios. Niños, sigan sirviendo al Señor. Animen ustedes a sus padres. Animen ustedes a la iglesia. Sonrían. Canten fuerte y nunca se olviden de Jesús. Iglesia, vamos a luchar por esta generación. Vamos a entonar un himno, hermanos. Un himno muy bonito. El himno 89. Cuando oigo la historia de Jesús. Cuando oigo la historia del querido Jesús, que bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en
poner en manos de Dios nuestra iglesia, nuestros jóvenes y nuestros niños. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos concedes tener este tiempo en el que pues aprendemos, Señor, y porque nos haces valorar las vidas más jóvenes. Gracias por aquellos que ya en la edad adulta podemos tener un panorama distinto, podemos comprender tal vez un poco más, pero queremos pedirte, Señor, por la vida de nuestros jóvenes y la vida de nuestros niños, Señor, pero no solo con el objetivo de que tú los bendigas, sino con la petición, Padre, de que seamos usados nosotros para su cuidado, que podamos escuchar, que podamos actuar como Pablo, ir, Señor, y mostrar amor, preocupación, y que ellos puedan, Señor, aprender de tu palabra los principios, Señor, para decidir correctamente, con congruencia, con amor, Señor, con discernimiento, Señor, legítimamente identificados contigo. Pero hay un proceso mientras. Danos, Señor, como iglesia, visión. Padre, no se trata de llenar de actividades, Señor, el mes, sino de poder cuidarnos unos a otros de forma simple y práctica. Gracias te damos, gracias te doy, Señor, por la vida de los jóvenes, por la vida de los niños, por los que tú has puesto, Señor, alrededor nuestro. Nuestra petición es que los bendigas, Señor. Si alguno de ellos necesita quebrantamiento, hazlo, Señor. Para eso eres el Señor. Pero no dejes que caigan, Señor. Si alguno de nosotros como padres necesitamos ser corregidos, hazlo, Señor. Pero que seamos usados, Padre, para bendición de ellos. Si alguno de nosotros como adultos necesita ser disciplinado, hazlo, Señor. Pero que podamos enseñar a los demás madurez, disciplina, amor y lealtad. Padre, hay una lucha tremenda y el enemigo ha puesto, Señor, sus ojos en los jóvenes cristianos, en los niños cristianos. Pero tú has prometido que tu iglesia prevalecerá aún en contra de las puertas del Hades. Señor, los niños, los jóvenes son importantes para ti. Entonces también lo son para nosotros. Danos discernimiento, valor, amor, sabiduría. Dales a ellos temple, Señor, fortaleza y lealtad. Y que aprendan siempre a doblar su rodilla, bajar la cabeza y depender de ti, Señor. Como iglesia te damos gracias y te lo pedimos, Señor. Como cristianos nos ponemos en tus manos y como padres te pedimos, Señor, que nos uses para que estas preciosas vidas regresen a ti. Y si alguno, Señor, se ha alejado, Padre, vamos a seguir orando y vamos a seguir esperando, porque tú regresaste a Eutico, a su lugar, a donde era. Confiamos en que así será, con jóvenes, con niños, que desde esa edad te buscaron. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has dado hoy. Gracias por tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, recordemos las actividades de la semana. También al ratito a las 6 de la tarde tenemos nuestro recorrido por el libro de los Hechos.
Que tenga muy buen provecho. Si hay alguien que le ama, no se le olvide que si alguien sabe amar y su nombre está en la lista de él, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.